Hola, en el video anterior vimos que en muchos problemas prácticos tenemos información parcial sobre el resultado de nuestro experimento. Y ante esa información, ante esa nueva información, debemos revisar nuestro modelo de probabilidad. Debemos crear una ley de probabilidad condicional que tenga en cuenta esa información. En particular, vimos que, dada la ocurrencia de un evento, es posible que debamos modificar la probabilidad que le asignamos a otro evento. Sin embargo, hay casos especiales en los que la ocurrencia de un evento no afecta la probabilidad de ocurrencia de otro evento. En esos casos hablamos de independencia, y ese es el tema del video de hoy. Esta es la agenda de este video de hoy. Vamos entonces a definir qué entendemos por independencia. Vamos a ver que también podemos definir independencia condicional para una ley de probabilidad condicional. Vamos a ver luego cómo extender la definición de independencia a 3 o más eventos. Luego veremos cómo aplicar el concepto de independencia para simplificar el modelo o el modelado de sistemas complejos. Y por último veremos un caso particular o un tipo de probabilidades que se van a presentar que se conocen como probabilidades binomiales. Empecemos entonces. Para introducir la idea de independencia vamos a repasar o a retomar este experimento que ya hemos trabajado en varios videos, y es el de los dos lanzamientos de un dado de 4 lados. Ya conocemos el espacio muestral que estamos viendo acá, una malla de 16 puntos que representan todos los posibles resultados de ese experimento. Este eje Y representa el primer lanzamiento y el eje J representa el segundo lanzamiento. Definimos dos eventos de interés que aparecen aquí a la derecha. El primer evento A, que es el evento en que el primer lanzamiento es 1, y un evento B, que es que el segundo lanzamiento sea 2. Si nosotros calculamos la probabilidad de B, como lo hemos hecho ya antes, sabemos que esto es 4 posibles resultados de 16, es decir, un cuarto. Bien. Y ahora también podemos calcular cuál sería la probabilidad de B dado que ocurrió A. ¿Cuál es la probabilidad de B dado que ocurrió A? Entonces, sabemos que, vamos a mirar aquí quién es A. A es que el segundo lanzamiento sea 2, es decir, es este evento que estoy aquí encerrando en rojo, son estos 4 posibles resultados. Bien. Y el evento A es el evento en que el primer lanzamiento es 1, vamos a mirarlo acá, serían estos otros 4 posibles resultados que tenemos aquí. Esto es A, esto es B, y por definición de probabilidad condicional, la probabilidad de B dado A es la probabilidad de la intersección. ¿Cuál es la intersección entre A y B? Es un punto, es el punto 1, 2, que el primer lanzamiento sea 1 y que el segundo lanzamiento sea 2. ¿Cuál es la probabilidad de ese punto? Es un 16avo. Bien. Y eso lo dividimos por la probabilidad del evento condicionante, que es A. ¿Cuál es la probabilidad de A? Es un cuarto. Y esto es igual a un cuarto. Y aquí nos encontramos ante una situación bien particular. Calculamos la probabilidad de B y encontramos que era un cuarto. Y luego dijimos, sabemos que ocurrió A. ¿Será que la probabilidad de B cambia dado que ocurrió A? Nos estamos dando cuenta que esa probabilidad no cambió. Cuando eso ocurre, decimos entonces que el evento B es independiente del evento A. El saber que ocurrió A en nada modificó la probabilidad de que ocurriera B. B es independiente de A. Entonces,
la definición formal, digamos una primera definición que presentamos acá de independencia es que si en efecto la probabilidad de que ocurra A, dado que ocurrió B, es la misma probabilidad de A, entonces A es independiente de B, es lo que vimos en el ejemplo anterior. Por otro lado, sabemos que por definición de probabilidad condicional, esta es la expresión para una probabilidad condicional, la probabilidad de A dado B como la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del evento condicionante. Y si nosotros igualamos los términos que están a la derecha de las dos igualdades, este término con este que está acá, vamos a encontrar una definición alternativa de independencia que es de hecho la que más se utiliza. Y es que si A es independiente de B, entonces debe cumplirse que la probabilidad de la intersección de los dos conjuntos debe ser igual a la multiplicación de las probabilidades individuales. Bien. ¿Por qué dije que esta definición es la que más se utiliza para independencia? Porque en la definición anterior, en esta definición, hay una restricción, que es la restricción natural a la definición de una probabilidad condicional, y es que la probabilidad de B debe ser mayor que 0. En cambio, en esta otra definición que está aquí abajo, esta definición aplica para cualquier valor de probabilidad que cumpla con los axiomas de probabilidad, es decir, para cualquier valor que sea mayor o igual que 0. Es decir, si puede que la probabilidad de B sea igual a 0, igual la definición de independencia va a aplicar. Bien, sería un caso trivial, pero es una definición más general. Si ustedes observan esta definición que tenemos aquí abajo, tiene cierta simetría, porque sabemos que el orden del producto, de los factores no altera el producto. La probabilidad de A intersectado B es igual a la probabilidad de B por la probabilidad de A. Inclusive el orden de la intersección también puede alterarse sin alterar el resultado final, y en ese sentido también podemos afirmar que si A es independiente de B, B también es independiente de A. Y de forma general decimos que si esta definición que tenemos aquí se cumple, entonces los eventos A y B son independientes. De forma general, no decimos que A es independiente de B o que B es independiente de A, simplemente que A y B son eventos independientes si se cumple que la probabilidad de la intersección de los dos eventos es el producto de sus probabilidades individuales. Ahora, esta es una pregunta bien interesante, porque a veces caemos en el error de confundir la disyunción con la independencia. ¿Será que A y B son eventos, si A y B son eventos mutuamente excluyentes, también serán independientes? Es la pregunta que nos estamos haciendo aquí a la derecha. ¿Será eso cierto? Es completamente lo contrario, de hecho van a ser completamente dependientes. Vamos a ver por qué. Si yo considero un diagrama, recordemos que si A y B son independientes es porque, si A y B son mutuamente excluyentes es porque no se están intersectando, ¿bien? Es decir, la intersección de A y B es el conjunto vacío. De esa manera, la probabilidad de la intersección va a ser igual a 0. Pero por definición de independencia, la probabilidad de A intersectado B tiene que ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. De manera que para que esta igualdad se pueda cumplir, pues necesariamente la probabilidad de B o la probabilidad de A tendrían que ser igual a 0, si eso sería un caso trivial. En general, para dos eventos A y B que tienen probabilidades mayores que 0, si esos dos eventos son mutuamente excluyentes, pues no será posible que el producto de sus probabilidades sea igual a 0, y por lo tanto van a ser eventos dependientes, que no son independientes.
De esta forma, para resumir, podemos decir que es en general, si A y B tienen probabilidades mayores que 0 y son eventos mutuamente excluyentes, no pueden ser independientes. Ahora, si los dos eventos A y B son independientes, esa independencia se extiende a sus complementos. Vamos a verificar eso. Si A y B son independientes, entonces ¿será que A y B complemento también son independientes? Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a tomar de nuevo una representación aquí de A y de B. Bien, vamos a tomar a A y a B y vamos a pensar en lo siguiente. La probabilidad de A yo la puedo escribir como la probabilidad de la unión de dos eventos mutuamente excluyentes que son este evento, que es el evento A intersectado con B complemento, y unido con otro evento que es este que estoy representando acá, que es A intersectado B. Bien. Yo a A lo puedo representar como la unión de esos dos eventos, y son dos eventos que son mutuamente excluyentes. Por lo tanto, puedo aplicar el axioma de la normalización y ahora voy a aplicar el hecho de que A y B son independientes. Si A y B son independientes, entonces lo que yo tengo es lo siguiente. Simplemente voy a pasar este término al otro lado de la igualdad y tengo que la probabilidad de A intersectado de complemento es igual a la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersectado B, pero como A y B son independientes, por la suposición que hemos hecho, entonces eso es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y eso, si yo simplemente hago una factorización acá, voy a tener que eso es igual a la probabilidad de A por 1 menos la probabilidad de B, lo cual nos lleva a la probabilidad de A por la probabilidad de B complemento. Y he demostrado entonces que si A y B son independientes, entonces la probabilidad de A intersectado con B complemento es la probabilidad de A por la probabilidad de B complemento, que es la definición de independencia. Es decir, he demostrado que si A y B son independientes, A y B complemento también son independientes. Y lo mismo podríamos hacer para las otras posibles combinaciones de complementos. Yo puedo también demostrar que A complemento y B complemento son independientes, que A complemento y B son independientes, y así sucesivamente. Ahora vamos a ver un ejemplo para reforzar este concepto de independencia. De nuevo consideramos nuestro ejemplo de los dos lanzamientos sucesivos de un dado de 4 lados y vamos a tomar este primer caso en el que defino un evento A como el primer lanzamiento es I y es un número entero que va a estar entre 1, va a ser 1, 2, 3 o 4, y el evento B como el segundo lanzamiento es J, donde J de nuevo es un entero que va a estar entre 1, 2, 3 o 4.
Ahora, ¿cómo lo que nos están pidiendo acá es determinar si esos dos eventos son independientes o no? Y para determinar si dos eventos son independientes o no, pues tenemos que verificar si se cumple que la probabilidad de la intersección es igual a la multiplicación de las probabilidades de los eventos individuales. ¿Bien? ¿Será que esto es cierto? Vamos a verificarlo. Por un lado, la probabilidad de A intersectado B, ¿qué será? Si yo intersecto A con B, ¿qué evento representa eso en el espacio muestral? Que el primer lanzamiento sea I y que el segundo lanzamiento sea J. Eso va a ser la probabilidad de un punto particular dentro de esta malla de 16 puntos para algún valor particular de I y J, y por lo tanto la probabilidad de esa intersección va a ser un 16avo. Bien, vamos a ver del otro lado qué tenemos. La probabilidad de A es un cuarto para un I particular. Si yo tomo por ejemplo I igual a 2, entonces que el primer lanzamiento sea 2, serán todos estos 4 posibles resultados y la probabilidad de ese evento pues es un cuarto. Bien, y así para cualquier valor de I. Hacemos lo mismo para el evento B y encontramos que también es un cuarto, y definitivamente un cuarto por un cuarto es igual a un 16avo, por lo tanto esta igualdad se cumple, por lo tanto A y B sí son independientes. Veamos este caso B acá, en el que definimos el evento A como que el primer lanzamiento sea 3. Vamos a mirarlo aquí un momento. Ese sería este evento. Y el evento B, que la suma de los dos lanzamientos sea 7, ¿cuándo se va a dar? Se va a dar en 3, 4, se va a dar en 4, 3 y no más, ¿cierto? Entonces B va a estar dado por 3, 4, que lo tenemos acá, unido con 4, 3, que sería este elemento de acá. Bien, la unión de estos dos conforma el evento B, en que la suma de los dos lanzamientos es 7. Entonces, vamos a ver si esos dos eventos son independientes. De nuevo yo tengo que verificar que la probabilidad de A intersectado B sea igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Será que eso es igual? Vamos a ver. La probabilidad de A intersectado B, si nos damos cuenta acá en la gráfica, la intersección solamente está en este punto de acá. Por lo tanto, esa probabilidad es igual a un 16avo. La probabilidad de A es un cuarto. Y la probabilidad de B es 2 16avos, es decir, un octavo. Bien, y en definitiva este producto es diferente de un 16avo, por lo tanto A y B no son independientes. Muy bien, esa es la forma tradicional de verificar si dos eventos son independientes o no. Debemos verificar que la probabilidad de su intersección sea igual al producto de las probabilidades. Ahora, ¿qué hemos visto hasta ahora? Lo que acabé de decir. Si los eventos A y B son independientes, entonces se debe cumplir esto que estoy mostrando acá, que la probabilidad de A intersectado B sea igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Pero si yo sé que un evento C ocurrió, también puedo definir la independencia sobre ese nuevo modelo, ese modelo revisado, esa ley de probabilidad condicional. También puedo
hablar de independencia condicional. En ese caso, decimos que dos eventos A y B son independientes si la probabilidad de su intersección, dado que ocurrió C, es la probabilidad de cada uno de esos eventos, dado que ocurrió C, la multiplicación de las probabilidades de cada uno de esos eventos, dado que ocurrió C, como lo tenemos ahí. Esa es la definición de independencia para dos eventos condicionados a la ocurrencia de un tercer evento. Adicionalmente, por la definición de probabilidad condicional, nosotros sabemos que la probabilidad de A intersectado B dado C es igual a esto, que podemos reescribir de esta manera y que finalmente podemos reescribir de esta otra manera, ¿sí? Esta segunda igualdad puede ser justificada usando la regla de la multiplicación, que fue un tema que vimos en el video anterior. Y ya lo demás es simplemente simplificaciones. Ahora, si nosotros igualamos los términos que están a la derecha de estas dos igualdades, estos dos términos, bien, y cancelamos este término de la probabilidad de B dado C, entonces vamos a llegar a una igualdad bien interesante que nos permite interpretar la independencia condicional de una manera alternativa. Llegamos a que, dado que A y B son independientes cuando ocurre C, entonces el hecho de que yo sepa que ocurrió B en nada modifica la probabilidad de A dado C. Es lo que tenemos acá. Yo tengo un universo común para A y B, que es el evento condicionante, que es C. Yo sé que C ocurrió. Y tengo dos eventos A y B que son independientes entre sí cuando C ocurre. Son eventos que son independientes condicionalmente, condicionados a la ocurrencia de C. De manera que si yo adicionalmente hago un condicionamiento adicional y digo que B también ocurrió, pues la probabilidad de que ocurra A, dado que ocurrió C, no va a ser modificada por eso. Eso es lo que dice esta igualdad, ¿cierto? Si yo ya sé que C ocurrió y sé que A y B son independientes cuando C ocurre, pues el hecho de que yo sepa que ocurrió B en nada va a modificar la probabilidad de A dado C. Bien. Ahora, una observación importante acá es que la independencia no condicional, es decir, en el modelo original, no implica independencia condicional. Si dos eventos A y B son independientes en el modelo original y luego yo condiciono la ocurrencia de un evento, de un tercer evento, por ejemplo C, es posible que ya esos dos eventos no sean independientes. Bien, la independencia en el modelo original no implica independencia en un modelo condicionado, en un modelo revisado, donde ya utilizamos leyes de probabilidad condicional. Y aquí tenemos un ejemplo para mostrar eso. Tomamos de nuevo un ejemplo de dos lanzamientos de un dado de 4 lados y definimos estos tres eventos como aparecen acá, el evento A, el evento B y el evento C. Nosotros ya habíamos visto que A y B, como están definidos acá, son independientes entre sí. Lo habíamos hecho de forma genérica para I y para J. Aquí simplemente le estamos dando un valor particular a I y a J, un mismo valor que es 3. Ya habíamos demostrado que esos dos eventos A y B eran independientes sin ningún tipo de condicionamiento, ¿cierto? En un modelo, digamos en el modelo original. Ahora, si me informaron, si alguien nos informó que el evento C ocurre, es decir, que los dos lanzamientos son diferentes, entonces, ¿será que el evento A y el evento B siguen siendo independientes, dado que yo sé que C ocurrió? Dado que los dos lanzamientos son diferentes, ¿será que A y B siguen siendo independientes? Antes de entrar a hacer algún cálculo, pensemos un poco y razonemos un poco de forma más intuitiva
para ver si A y B siguen siendo independientes. Yo sé que los dos lanzamientos son diferentes, eso ya es un hecho. Entonces, si yo sé que ocurrió A, si yo sé que el primer lanzamiento fue 3, entonces, ¿qué puedo decir de B? ¿Será que es posible que el segundo lanzamiento también sea 3? Con seguridad sé que no. Bien, entonces observen que si C ocurre y adicionalmente yo sé que A ocurre, entonces el hecho de que A ocurra implica que B no puede ocurrir. Bien, entonces sobre ese nuevo universo que es C, sobre ese nuevo hecho que los dos lanzamientos son diferentes, una vez sepa que A o B ocurrió, ya sé qué pasó con el otro evento. Si sé que A ocurrió, con seguridad sé que B no puede ocurrir. Si sé que B ocurrió, con seguridad sé que A no puede ocurrir. De esta manera y de forma intuitiva podemos ver que bajo C, bajo la ocurrencia de C, bajo ese nuevo universo, A y B son completamente dependientes. Uno excluye al otro. Bien. De todas formas, verifiquemos esto de manera más formal usando un cálculo. Bien. Y la forma de verificar esto es usando la definición de independencia condicional. Debemos verificar si efectivamente se cumple esta igualdad que tenemos aquí abajo, y es que la probabilidad de la intersección de A y B, dado que ocurrió C, es igual a las probabilidades condicionales de cada uno de esos eventos. Bien. Si esa igualdad se cumple, entonces A y B son independientes bajo el nuevo universo que es C, condicionado a C. Si no, pues no son independientes. Listo, entonces calculemos primero esta probabilidad que está aquí arriba, que es la probabilidad de A intersectado B dado C. Entonces, si yo sé que C ocurrió, si sé que los dos lanzamientos son diferentes, pues no es posible que los dos eventos A y B ocurran al tiempo, entonces esta probabilidad será igual a 0. Bien. Observen que C, el evento C, serían todos los puntos que estén por fuera de esta diagonal, de la diagonal de esta malla de puntos, es decir, estos puntos que están acá hacen parte de C, y estos puntos que están acá también hacen parte de C. Bien. Y si nos damos cuenta, la intersección de A, B y C es el conjunto vacío. ¿Sí? Eso para demostrar de manera más formal que la probabilidad de A intersectado B dado C es igual a 0. Ahora, la probabilidad de A dado C, ¿cuál es? Si yo ya sé que se ocurrió, ¿cuál es la probabilidad de A dado C? Por definición es la probabilidad de la intersección. ¿Cuál es la intersección entre A y C? A es este conjunto que hemos encerrado aquí en rojo, este conjunto de 4 puntos que hemos encerrado aquí en rojo, y C es los puntos que hemos encerrado, perdón, A es el punto de puntos que hemos encerrado en verde, y C es el conjunto de puntos que hemos encerrado en rojo. ¿Cuál es la intersección de esos dos conjuntos? Lo podemos ver acá, son estos dos puntos que están aquí, bien, y este punto que está acá, es decir, son 3 puntos de 16. Esa es la probabilidad de la intersección. Bien, ahora, ¿cuál es la probabilidad de C? Son ¿cuántos puntos hay por fuera de la diagonal? Disculpen, este punto que está acá, no está dentro de C, se iría, digamos, hasta aquí nomás. ¿Listo? ¿Cuál sería la probabilidad de C? Los puntos que están en la diagonal son 4, ¿bien? Es decir, que la probabilidad de C complemento sería 4/16, por lo tanto la probabilidad de C es 12/16, y por lo tanto la probabilidad de A dado C es 3/12, o lo que es lo mismo, 1/4. Hacemos el mismo razonamiento para la probabilidad de B dado C. Veamos cuál es la intersección entre B y C. Sería este punto que está aquí y
estos otros dos puntos que están acá, también es 3, por lo tanto esa probabilidad pues va a ser la misma, va a ser 1/4. Y como ustedes se dan cuenta, definitivamente 0 es diferente de 1/4 por 1/4, por lo tanto A y B no son independientes condicionados a C. Sin condicionar, A y B eran independientes, ya lo habíamos visto, ya lo habíamos verificado en otro ejemplo, pero cuando yo condiciono la ocurrencia de C ya no son independientes. Bien, entonces ese es el mensaje que estamos dando con este título acá. La independencia no condicional no implica independencia condicional. Lo mismo pasa al revés, la independencia condicional no implica independencia no condicional. Aquí tenemos otro ejemplo que permite verificar eso. Le pido que por favor tome un momento, pare por un momento el video para que lea con detenimiento el enunciado de este ejemplo que tenemos aquí y luego podamos entender mejor la solución que presentamos acá. Entonces, por el enunciado sabemos que una vez se escoge una moneda, sea la azul o la roja, los lanzamientos de esa moneda son independientes entre sí. Si yo defino entonces a C sub I como lo tenemos aquí, entonces los eventos C sub 1 y C sub 2, que es que caiga una cara en el primer lanzamiento y caiga una cara en el segundo lanzamiento, son independientes, pero es dado, aquí lo tenemos de hecho en negrilla para resaltar eso, es dado que yo ya escogí una moneda, es dado que ocurrió ya un evento, es decir, C sub 1 y C sub 2 son efectivamente independientes, pero de forma condicional, son condicionalmente independientes, ¿sí? Es decir, que se cumple esta igualdad, que es la definición de independencia condicional. Ahora, ¿será que C sub 1 y C sub 2 son independientes sin ese condicionamiento, sin saber cuál fue la moneda que se lanzó? Entonces, debemos verificar eso. Debo calcular la probabilidad de C1, debo calcular la probabilidad de C2, la probabilidad de la intersección y ver si se cumple que la probabilidad de la intersección es igual al producto de las probabilidades. La probabilidad de C1, usando el teorema de la probabilidad total, es igual a esto que tenemos aquí, que es igual a 0.5. ¿Bien? De la misma forma podemos calcular la probabilidad de C2, llegamos al mismo resultado, es 0.5. Ahora la probabilidad de la intersección, usando de nuevo el teorema de la probabilidad total, es igual a esta expresión que tenemos aquí, y eso lo desarrollamos usando pues la información que nos dan del enunciado del problema para finalmente llegar a que el resultado es 0.4901. Ese 0.4901, que es la probabilidad de la intersección, es diferente de 0.25, que es 0.5 por 0.5, que es la probabilidad de C1 por la probabilidad de C2. Bien, entonces hemos verificado que la probabilidad de la intersección de C1 y C2 es diferente de la multiplicación de las probabilidades, por lo tanto C1 y C2 sin ningún tipo de condicionamiento no son independientes. Eran independientes condicionalmente, dado que yo sé cuál moneda se lanzó, pero cuando no tengo ese conocimiento, cuando no se me ha informado sobre la ocurrencia de ese evento, de cuál moneda fue la que se lanzó, entonces en el modelo original esos dos eventos, C1 y C2, son dependientes, no son independientes, mejor. Bien. Un comentario adicional acá, yo he dicho que estos cálculos se han realizado usando el teorema de la probabilidad total. Como ejercicio al estudiante le dejo que haga una descripción de este problema usando un diagrama de árbol para que entienda mejor cómo poder llegar a estos cálculos. Bien. Ahora, hemos hablado constantemente de la independencia entre dos eventos, pero esta idea se puede extender a 3 o más eventos, en general a una colección de eventos. Aquí estamos diciendo de n eventos, desde A sub 1 hasta A sub n. Y la definición de independencia para n eventos es como la presentamos aquí. Básicamente lo que estamos diciendo es, si usted toma de los n eventos, toma la intersección de cualquier número de eventos,
de n entre 1 y n, la probabilidad de la intersección de esos eventos que usted toma debe ser igual a la multiplicación de las probabilidades de cada uno de ellos para cualquier subconjunto que usted tome de los n eventos. Bien, en particular, si yo tengo solo 3 eventos, entonces debe cumplirse que, primero, la probabilidad de la intersección de los 3 eventos sea igual a la multiplicación de las probabilidades de cada uno de ellos. Eso parece razonable, dada la definición que hicimos de independencia para 2 eventos. Pero adicionalmente debe cumplirse que los eventos sean independientes por parejas, es decir, debe cumplirse que la probabilidad de A1 intersectado A2 sea igual a la probabilidad de A1 por la probabilidad de A2, lo mismo para A1 y A3 y lo mismo para A2 y A3. Bien. Si yo tuviese 4 eventos, entonces debo verificar que se cumple la independencia para parejas, para tripletas, cualquiera sea la forma como yo las escoja, y para todos los 4 eventos. Bien, y así sucesivamente hasta n. Eso es lo que queremos decir con esta definición general que tenemos aquí arriba. Ahora, vamos a mirar con este ejemplo que voy a presentarles aquí al lado derecho, que es posible que para 3 eventos se cumpla esta igualdad que tenemos aquí, que se cumpla que la probabilidad de la intersección de los 3 eventos es igual al producto de sus probabilidades individuales, pero que no se cumpla alguna de estas 3 igualdades, y en ese caso no es posible afirmar que los 3 eventos son independientes. Para que sean independientes los 3 eventos tienen que cumplirse todas esas 4 igualdades que estamos presentando aquí abajo. Vamos a verlo entonces. Decimos que 2 lanzamientos independientes de un dado justo de 6 lados es nuestro experimento, y definimos 3 eventos como los presentamos acá. Bien. Entonces, nuestro problema es determinar si esos 3 eventos son independientes entre sí. Vamos a ver entonces, para poder determinar que esos 3 eventos sean independientes entre sí, repito, debemos verificar que estas 4 igualdades se cumplan. Entonces debo verificar primero que la probabilidad de la intersección de los 3 eventos sea igual a la multiplicación de las probabilidades de cada uno, que es lo que efectivamente se está cumpliendo acá. Si yo analizo la intersección de estos 3 eventos, me voy a dar cuenta que se intersectan solamente en un punto. Veamos lo primero para A y B. ¿Cuál es la intersección entre A y B? Simplemente que el primer lanzamiento sea igual a 3. Es el único punto en el que se van a intersectar. Bien. Ahora, si yo intersecto eso con C, entonces ¿qué tengo? La suma de los lanzamientos es 9. ¿Cuáles parejas posibles hacen que la suma de los lanzamientos sea 9? Veámoslo aquí brevemente. Yo sé que una posible pareja es 4, 5, otra es 5, 4, pero también es posible 3, 6 y 6, 3. Bien. Esas son las posibles parejas que hacen que el evento se ocurra. Entonces, de estos 4 eventos en cuales se intersectan con la intersección de A y B, pues donde el primer lanzamiento sea 3, que es en este de acá y no más, ¿cierto? Solamente en un punto. Es decir, de todas las 36 posibles resultados de lanzar 2 veces un dado de 6 lados, solamente en el punto 3, 6 se intersectan A, B y C. De esa forma es que puedo decir que la probabilidad de esa intersección es igual a un 36avo. Ahora, si yo tomo los eventos de forma individual, pues yo me voy a dar cuenta que la probabilidad de A efectivamente es un medio, bien, porque de los 6 posibles resultados yo estoy incluyendo 3, lo mismo para B,
Y para C, pues ya sabemos que son 4 de 36 posibles resultados. Y estamos verificando que efectivamente este producto de acá es igual a un 36avo y que por lo tanto esta igualdad se está cumpliendo. Entonces ya cumplimos una primera igualdad, que es la probabilidad de que de la intersección de todos los conjuntos sea igual a la probabilidad a la multiplicación de las probabilidades de cada uno de ellos. Ahora debemos hacer esa misma verificación, pero por parejas. Entonces voy a tomar esta primera pareja A y B. Debo verificar que la probabilidad de A intersectado B sea igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Veamos a ver si eso se cumple. La probabilidad de A intersectado B es un sexto. Sabemos que si yo intersecto A y con B, ya habíamos dicho, solamente se intersectaban en aquellas parejas donde el primer lanzamiento sea 3, que efectivamente es una sexta parte de los posibles resultados. Eso es entonces una probabilidad de un sexto. Y si yo comparo la probabilidad de A, ya sabíamos que era un medio, la probabilidad de B sabíamos también que era un medio, esto no va acá, y entonces por eso sabemos que la probabilidad de A por la probabilidad de B es un cuarto, que definitivamente es diferente a un sexto. Por lo tanto, A y B no son independientes y por lo tanto A, B y C no son independientes. Para que A y B sean independientes, ya lo hemos dicho, tienen que ser también independientes por parejas. A tiene que ser independiente con B y también debe ser independiente con C. Pero si no se cumple en un caso, pues no es necesario seguir verificando. Ya podemos concluir que A, B y C no son independientes y de esa forma hacer una notación de advertencia o digamos, hacer un llamado de atención, de tener en cuenta que para que 3 eventos sean independientes no basta con verificar esta igualdad. Bien. Ahora, hemos hasta ahora hablado sobre cómo verificar que 2 eventos o una colección de eventos sean independientes entre sí, pero eso es ya dada una ley de probabilidad, ¿sí? De alguna forma, cuando construimos la ley de probabilidad, eso va a tener unas consecuencias y una de ellas puede ser que haya independencia o no entre ciertos eventos que yo defina dentro de mi espacio muestral. Es un poco lo que pasaba con el ejemplo de los 2 lanzamientos de un dado de 4 lados. Cuando definimos que nuestra ley de probabilidad era uniforme, que todos los 16 posibles resultados eran equiprobables, de forma tácita o de forma implícita, también estamos afirmando que los lanzamientos, el primero y el segundo, son independientes entre sí, que fue lo que efectivamente verificamos al principio de este video. Entonces, cuando creamos nuestra ley de probabilidad o cuando definimos nuestra ley de probabilidad, de forma implícita también estamos definiendo la independencia o no entre ciertos eventos que definamos en nuestro espacio muestral. Eso es algo que nosotros podemos aprovechar para simplificar el modelado de ciertos sistemas que pueden tener alguna complejidad. Tomemos el caso, por ejemplo, de una red de computadores. Aquí estoy tratando de ilustrar eso con esta red de nodos que tenemos aquí al lado izquierdo, donde cada nodo representa, cada nodo representa una computadora. El nodo A, el nodo B, el nodo C, así hasta F. Bien. Y yo tengo información sobre cuál es la probabilidad de éxito o la probabilidad de que el enlace entre un computador y otro esté funcionando. Entonces, por ejemplo, el enlace entre el computador A y el computador C tiene una probabilidad de que esté funcionando de 0.9 y su probabilidad de fallo por defecto sería de 0.1. Bien, y así para los otros enlaces. Entonces tenemos una red de computadoras donde tenemos las probabilidades de éxito o de funcionamiento de los enlaces entre nodos o entre computadoras. Para simplificar el análisis de este sistema
y calcular una probabilidad como la que estamos presentando acá, la probabilidad de que yo pueda enviar un paquete o alguna información entre el computador A y el computador B, para poder simplificar el cálculo de esa probabilidad, podemos hacer una suposición razonable, y es pensar que el funcionamiento de cada enlace es independiente de los demás. Cuando hacemos esa suposición de independencia, entonces vamos a simplificar grandemente pues, el análisis de nuestro sistema. Para explicar cómo calcular esta probabilidad, primero debemos considerar unos subsistemas más sencillos. Consideremos un sistema, por ejemplo, en serie, donde yo tengo conectados 3 nodos en serie. Vamos a representar cada enlace, en este caso, como un componente o como un nodo, ¿bien? Donde la probabilidad de éxito del enlace va a ser la probabilidad de éxito asociada a cada uno de estos nodos. Yo lo voy a anotar aquí, por ejemplo, como P1, la probabilidad de éxito del nodo 1 o del enlace 1, P2 y P3. Estas son probabilidades de éxito o de funcionamiento, de que el nodo esté en funcionamiento o el enlace esté en funcionamiento. Esto no se aplica solamente a enlaces entre nodos, sino que también se puede aplicar a redes de componentes en un sistema, cualquier sistema eléctrico o de comunicación, etcétera. Bien, entonces, si los nodos en un sistema están todos conectados en serie, como lo estamos ilustrando acá, bien, ¿qué queremos decir con eso? Que para que todo el sistema funcione, o para que en el caso de la red de comunicación un paquete que yo envío acá pueda llegar bien acá al otro extremo del sistema, debe cumplirse que todos los 3 nodos funcionen al mismo tiempo. Bien, entonces, ¿cuál será la probabilidad de que todo el sistema funcione? Va a ser la probabilidad de que el primer nodo funcione y que el segundo nodo funcione y que el tercer nodo funcione. Yo necesito que los 3 funcionen de forma simultánea, lo cual podemos representar mediante una intersección, y como estamos asumiendo que cada uno de los nodos es independiente de los demás, la posibilidad de que un nodo funcione o no es independiente de que los otros funcionen. Entonces, con esa suposición de independencia podemos decir que la probabilidad de que este sistema en serie funcione es la multiplicación de las probabilidades de que cada nodo funcione. Entonces, para este sistema podemos decir que la probabilidad de éxito, que es lo mismo que decir la probabilidad de que el sistema funcione o que se pueda enviar el mensaje de un extremo a otro, será igual a la multiplicación de las probabilidades de éxito de cada nodo. Bien, eso es. Ahora, consideremos un caso en el que el sistema no está en serie, sino que los nodos, por ejemplo, están conectados en paralelo, como lo tenemos aquí abajo. Bien, entonces, en ese caso, cuando el sistema está en paralelo, es más conveniente pensar en términos de la falla del sistema. Es cuándo falla el sistema, cuándo no será posible enviar un paquete, en el caso de una red de comunicación, entre el punto de entrada y el punto de salida del sistema. No será posible enviar ese paquete, o el sistema fallará solo si todos los 3 nodos fallan al tiempo. Bien, cuando digo al tiempo, entonces está esa noción de simultaneidad o intersección de conjuntos. Yo entonces puedo decir que para este sistema la probabilidad de falla será, la probabilidad de que ese sistema falle será la probabilidad de que este primer nodo falle, de que el segundo nodo falle y que el tercer nodo falle. Como hemos hecho una suposición de independencia, entonces la probabilidad de que falle el sistema será la probabilidad de falla del primer nodo
por la probabilidad de falla del segundo nodo por la probabilidad de falla del tercer nodo. Bien. Entonces, con esto en mente, miren que yo he expresado la probabilidad de falla en términos de las probabilidades de éxito. Simplemente sabemos que la falla es un evento complementario del éxito. Entonces, con este análisis para subsistemas más sencillos en mente, podemos ya calcular la probabilidad de éxito para un sistema más complejo como el que tenemos aquí, donde yo puedo empezar a simplificar el sistema mediante conexiones en serie y paralelo. Entonces, este sistema que tenemos acá lo podemos empezar a simplificar de la siguiente manera. Observen que aquí tenemos un sistema que está conectado aquí tenemos, digamos, un sistema grande que está conectado en paralelo. Yo voy a representar o a dibujar mejor este diagrama en términos de nodos, como lo tenemos aquí a la derecha, para poder simplificar todo. Yo este diagrama que tengo acá lo podría dibujar de nuevo de la siguiente manera. Bien. De esta manera podemos también visualizar entonces esta red de computadores que habíamos graficado inicialmente arriba, y podemos visualizar mejor que aquí hay algunos sistemas que están conectados en serie y otros que están conectados en paralelo. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, por simplificar estos dos nodos que representan dos enlaces que están conectados en serie, que son estos que están aquí arriba, bien, que están en serie. Entonces, ¿cómo podemos simplificar eso? Vamos a verlo. Yo voy a simplificar el modelo aquí y voy a decir entonces que la probabilidad de que haya conexión desde C hasta B para este subsistema que está acá conectado en serie es igual al producto del éxito de cada uno de los enlaces, es decir, la probabilidad de que este enlace que está aquí arriba, ¿sí?, funcione es la probabilidad de éxito de este enlace entre C y B por la probabilidad de éxito de enlace entre E y B, que en este caso sería entonces 0.8 por 0.9, y eso sería la probabilidad de éxito para ese enlace entre C y B. Bien. Ahora hago lo mismo para el que está aquí abajo, que es entre C y B, pero yendo a través de F. Voy a escribirlo así para que quede un poco más claro. Será entonces 0.95 por 0.85. Bien. Y cuando yo simplifico eso, aquí me va a quedar a mí un solo bloque que hace representar un solo enlace. Lo mismo acá, esos dos bloques van a quedar en paralelo, de forma que la probabilidad de falla que yo voy a calcular para ese sistema que va a quedar en paralelo ahí será de la siguiente manera. Vamos a calcularlo acá. La probabilidad de el enlace en general entre C y B, lo voy a resumir de esta manera: entre C y B va a ser, voy a colocar aquí una barra atravesada para indicar la probabilidad de falla, porque vamos a calcular primero la probabilidad de falla. La probabilidad de que falle el enlace entre C y B será igual a la probabilidad de falla entre C y B yéndonos por E, que ya lo hemos calculado aquí. Bien, y eso multiplicado por la probabilidad de falla entre C y B
yéndonos por F, que era, ya lo teníamos calculado por acá. Bien, esa es la probabilidad de falla entre C y B. Ahora, eso entonces nos permitiría reemplazar todo este bloque que tenemos acá, que es el enlace entre C y B, por un solo bloque. Bien, donde conocemos ya su probabilidad de falla, que es la que estamos calculando aquí, y por lo tanto conocemos también su probabilidad de éxito. Ese bloque representa un enlace, el enlace entre C y B, que está en serie con este otro bloque, que es el enlace entre A y C. Entonces este enlace entre A y C nos va a quedar en serie con el enlace entre C y B. Por lo tanto, yo puedo calcular la probabilidad de éxito para ese enlace multiplicando las probabilidades de éxito de cada uno de ellos. De esa manera, yo puedo decir que la probabilidad, voy a borrar por acá un momento para tener un poco más de espacio, la probabilidad de éxito en el enlace entre A y B pasando por C, ¿sí?, va a ser igual a la multiplicación de las probabilidades de éxito del enlace entre A y C y el enlace entre C y B. Entonces, la probabilidad de éxito entre A y C la conozco, es 0.9, es la que tenemos aquí, bien, 0.9. Y esa probabilidad de éxito la multiplico por la probabilidad de éxito entre C y B. Como yo conozco la probabilidad de falla que tengo aquí abajo entre C y B, pues la probabilidad de éxito va a ser 1 menos eso. Entonces, la probabilidad de éxito entre C y B es 1 menos la probabilidad de falla. No lo voy a escribir toda, simplemente voy a colocarlo de esta manera para que nos quede un poco más corto. Bien. Y esa será la probabilidad de éxito entre A y B pasando por C. Ya nos estamos acercando a la solución, porque lo que nos queda es calcular la probabilidad de éxito o de conexión entre A y B, pero pasando por D, que es el enlace que está aquí abajo, en esta figura que teníamos arriba. Bien. Entonces, la probabilidad de éxito en el enlace entre A y B pasando por D, de nuevo, como están en serie los dos enlaces, es la multiplicación de las probabilidades de éxito de cada uno de ellos, que en este caso sería entonces 0.75 para la probabilidad de éxito entre A y D por 0.95 para la probabilidad de éxito entre D y B. Bien, y esa sería la probabilidad de éxito en la conexión entre A y B pasando por D. Ahora, ¿qué nos queda? Nos quedan dos enlaces que están en paralelo. Uno, que es el enlace que hay entre A y B pasando por C, que es el que hemos calculado acá, y otro, que es el enlace entre A y B pasando por D. Esos dos enlaces están en paralelo, por lo tanto, para calcular la probabilidad de conexión entre A y B, sin importar por dónde yo me vaya, pues debo calcular primero la probabilidad de falla de esos dos enlaces que están en paralelo, y eso lo hacemos de la siguiente manera. La probabilidad de que falle, porque esos dos enlaces están en paralelo, la conexión entre A y B será la probabilidad de que falle el enlace que hay entre A y B pasando por C, y que falle la probabilidad y que falle el enlace entre A y B pasando por D. Multiplicamos las probabilidades de fallo, que sería entonces, no lo voy a repetir acá, vamos a simbolizar esto simplemente de la siguiente manera. Esto representa para nosotros una probabilidad que la voy a llamar P A C B, y esta probabilidad representa para nosotros, la vamos a simbolizar por P A de B, y en ese sentido esta probabilidad será 1 menos P A C B por 1 menos P A de B.
Esto es la probabilidad de falla entre A y B, pero nos pidieron la probabilidad de éxito entre A y B, que es lo que teníamos acá inicialmente. Simplemente será 1 menos esta probabilidad de falla que tenemos aquí a la derecha. Bien, entonces esto puede resultar un poco complejo el cálculo de estas probabilidades, pero si uno maneja de forma ordenada el cálculo de la probabilidad dividiendo los enlaces o los nodos en pequeños sistemas en serie y en paralelo, pues siendo un poco ordenado se puede llegar, que quizás aquí no lo fui tanto, ¿cierto? Pero se puede llegar al cálculo de este tipo de probabilidades en sistemas que conectan nodos, bien, o componentes, y en los cuales queremos saber cuál es la probabilidad de que el sistema funcione. Eso se conoce como confiabilidad. ¿Cuál es la confiabilidad del sistema? La probabilidad de que el sistema esté funcionando. Este tipo de probabilidades se pueden calcular de forma mucho más sencilla si asumimos que esos nodos que están interconectados son independientes entre sí. Bien. Bueno, por último, hablemos de probabilidades binomiales, que es un tipo de, digamos, es un caso especial de problemas de probabilidad que se presentan cuando asumimos o cuando describimos un experimento mediante etapas de forma secuencial, cuando describimos la ocurrencia de un evento como la ocurrencia de eventos de forma secuencial o sucesiva, ¿sí? Y cuando asumimos que esos eventos que están ocurriendo de forma secuencial en el experimento son independientes entre sí, cuando las etapas a través de las cuales describimos la ejecución del experimento son independientes entre sí. Aquí presento un ejemplo en particular muy típico para explicar este problema, y es el lanzamiento de una moneda. Yo en este caso voy a lanzar la moneda 3 veces y asumo que el resultado del segundo lanzamiento no depende en nada del resultado del primer lanzamiento, ¿sí? Es decir, si yo lancé la moneda por segunda vez, el que caiga cara o no va a depender, no va a ser afectado ese resultado por el hecho de que en el primer lanzamiento haya caído sello, por ejemplo. Bien, entonces en este caso asumimos que esos 3 lanzamientos de la moneda son independientes entre sí, que los resultados de cada lanzamiento no dependen de los resultados de los otros lanzamientos, pues especialmente para los lanzamientos previos. Bien, entonces en este caso vamos a asumir que tenemos una probabilidad de que caiga cara en cada lanzamiento igual a P. Bien, como lo tenemos acá arriba, vamos a representar el que caiga cara con C y el que caiga sello con S. No lo escribí en las otras etapas del experimento para que el árbol quedara más legible. Y observen entonces que lo que yo hago es escribir las probabilidades sobre las ramas del árbol, como lo habíamos visto ya en videos anteriores. Entonces yo escribo P para indicar entonces que la probabilidad de que caiga cara en el primer lanzamiento es eso, es P, y pues obviamente entonces la probabilidad de un sello será 1 menos P, y así sucesivamente para los otros lanzamientos o las otras etapas de nuestro experimento. Entonces tengo ese experimento, 3 lanzamientos independientes, es muy importante eso, independientes de una moneda. ¿Sí? Nosotros, recuerden que cuando hicimos la introducción de probabilidades condicionales, decíamos que en un diagrama de árbol, por ejemplo, esta probabilidad representaría la probabilidad de que cayera cara en el segundo lanzamiento, dado que cayó cara en el primer lanzamiento, ¿sí? Eso sería esta P que está aquí. Bien, eso es lo que dijimos cuando hablamos de probabilidades condicionales, que a partir de la segunda etapa esas probabilidades iban a ser probabilidades condicionales. Pero como estamos asumiendo que
las etapas son independientes entre sí, entonces la probabilidad de que caiga cara en el segundo lanzamiento, dado que cayó cara en el primer lanzamiento, pues será igual a la probabilidad de que caiga cara en el segundo lanzamiento. En nada se afecta a esa probabilidad, ¿bien? Por la independencia. Por lo tanto, esta P que está aquí es la probabilidad de que caiga cara en el segundo lanzamiento. Este 1 menos P que está acá será la probabilidad de que caiga cara en el tercer lanzamiento y así sucesivamente. Bien. Entonces, con este problema así planteado, nos hacemos una pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que caigan dos caras? ¿Cómo podríamos calcular esa probabilidad? Vamos a verlo. ¿Cuántos resultados tenemos aquí posibles en este experimento? Tenemos en total 8 posibles resultados. De esos 8 posibles resultados, ¿en cuáles se cumple que caen dos caras? Veamos. En este, por ejemplo, tenemos que cae cara en el primer lanzamiento, cae cara en el segundo lanzamiento y cae sello en el tercer lanzamiento. ¿Sí? Entonces, en este caso particular se va a cumplir que caen dos caras, que es lo que me están preguntando. ¿Cuál es la probabilidad de que caigan dos caras? Entonces ustedes podrían verse tentados a decir, bueno, entonces yo calculo simplemente la probabilidad de ese resultado. ¿Cuál sería la probabilidad de ese resultado? Vamos a verlo. La probabilidad de este resultado que tenemos acá, usando la regla de la multiplicación, es la multiplicación de las probabilidades desde la raíz que yo me encuentro sobre las ramas del árbol, desde la raíz hasta la hoja asociada a ese resultado, que en este caso sería P por P por 1 menos P, es decir, P al cuadrado por 1 menos P. Bien. Pero lo que pasa es que hay otros resultados que también cumplen con que caen dos caras. Este no es el único resultado en el que se cumple que caen dos caras. Hay otros, por ejemplo, este es otro donde tenemos que cae cara en el primer lanzamiento, sello en el segundo y cara en el tercero. ¿Qué otros tenemos? Tenemos también este y no más, ¿cierto? En esos tres resultados se cumple que cae cara, que caen dos caras. Bien, aquí sería sello en el primer lanzamiento, cara en el segundo y cara en el tercero. ¿Listo? Entonces, observen que aquí hay que usar ya el teorema de la probabilidad total y decir, bueno, la probabilidad de que caigan dos caras, vamos a definir esto aquí rápidamente, que caigan dos caras como un evento A, entonces la probabilidad de A será igual a ¿qué? Será igual a la probabilidad de que este resultado se dé, o que este otro resultado se dé, o que este resultado también se dé, o que este otro resultado se dé. Esos resultados son mutuamente excluyentes entre sí, aplicamos el axioma de la aditividad, que es básicamente el teorema de la probabilidad total, y entonces tenemos que la probabilidad de A es la suma de las probabilidades de estos tres resultados. Si ustedes se dan cuenta, la probabilidad de este resultado, vamos a llevarlo por acá un momento, la probabilidad de ese resultado es la probabilidad de que caiga cara en el primer lanzamiento, que es P, por la probabilidad de que caiga sello en el segundo lanzamiento, que es 1 menos P, por la probabilidad de que caiga cara en el tercer lanzamiento, que es P, que eso, vaya sorpresa, vuelve a ser otra vez P cuadrado por 1 menos P, que es lo mismo que habíamos encontrado para este primer resultado de acá. Si hacemos lo mismo con este, nos vamos a dar cuenta que la probabilidad de ese resultado también es P cuadrado por 1 menos P. Por lo tanto, la probabilidad de A, que es la suma de las probabilidades de esos tres resultados, pues será 3 veces la probabilidad de uno de ellos, es decir, 3 veces P cuadrado por 1 menos P. Bien. Ahora, suponga que yo no lancé la moneda 3 veces, sino 100 veces. Bueno, no sería muy inteligente hacer el diagrama de árbol
para 100 lanzamientos. Teníamos un diagrama árbol inmenso y pues sería muy difícil hacer los cálculos de probabilidad. Entonces, para entender cómo podríamos enfrentarnos a un problema de ese tipo, pues tenemos que generalizar, y lo que podemos ver aquí es que en general, para un caso particular, la probabilidad de K caras, bien, en n lanzamientos será igual, haciendo una generalización aquí. Miren que para un caso particular nos dábamos cuenta que para 2 caras, la probabilidad de 2 caras en 3 lanzamientos era p al cuadrado por 1 menos p. Entonces, para n lanzamientos, para un caso particular, ¿sí? Esto es para un caso particular, para un solo caso. Entonces, la probabilidad de K caras en n lanzamientos para un solo caso será p a la k, ¿cierto? Porque aparecen K caras, cada una con probabilidad p, por 1 menos p a la n menos k, porque ese es el número de sellos que va a haber en esa secuencia de n lanzamientos donde hay K caras. Hay efectivamente n menos k sellos con probabilidad 1 menos p. Por lo tanto, esta sería la probabilidad de una sola secuencia donde hay K caras de n lanzamientos. Pero resulta que, como lo vemos aquí en este ejemplo de 3 lanzamientos, hay otras secuencias de 10 lanzamientos donde también van a haber K caras, ¿cierto? ¿Cómo puedo calcular yo el número de secuencias diferentes donde de 10 lanzamientos hay K caras? Eso se puede hacer usando algo que se conoce como el coeficiente binomial, que es lo que presentamos acá. Y entonces, para hacer ya la generalización completa, decimos que vamos a dar el nombre de P de K a la probabilidad de K caras en el lanzamiento, ya no para un caso particular, sino en general, ya aplicando el teorema de la probabilidad total, es decir, tomando la probabilidad de cada caso particular que habíamos visto que era P a la K por 1 menos P a la N menos K, pero multiplicando eso por el número de posibles combinaciones de 10 lanzamientos donde de esos 10 lanzamientos hay K caras. Y ese número lo representamos de esta manera, usando este símbolo que representa algo que se conoce como un coeficiente binomial, bien, y que es igual por definición a n factorial sobre, aquí es k factorial sobre n menos k factorial. Bien. ¿De dónde sale esta definición? ¿De dónde sale que el número de secuencias distintas de 10 lanzamientos con K caras es este valor que está aquí? Lo veremos en el próximo video, donde vamos a hablar de técnicas de conteo. Este ejemplo en particular nos muestra la importancia de saber contar, porque en lugar de construir un árbol de n etapas, digamos, si n fuese igual a 100, pues es más inteligente utilizar una técnica de conteo para saber cuántas secuencias distintas hay de n lanzamientos donde hay K caras. Bien, con eso terminamos este video. Muchas gracias.